Aló. 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 Bueno, un poco típico banco minero. Hola amigos de GeoVirtual.cl. Hoy día vamos a visitar un distrito minero bien cercano, pero bien grande e importante. Es el sector Chañarcito o San Ramón, con varias minas asociadas. Son como 40 kilómetros al norte de Copiapó, en el sector Valle Fértil, donde actualmente se ubica el peaje de la autopista entre Copiapó y Caldera. El distrito tiene una larga historia, hasta actualmente algunas minas están operativas, pero en forma distinta que antes. La altura promedia del sector es como 230 metros. Las minas se distribuyen en un sector de 2.000 metros por 1.500 metros en la Sierra Monardes. El conjunto del sector se compone del distrito minero con sus áreas históricas y productivas, pero también de edificaciones de diferentes épocas, hasta casas de madera habilitado en la actualidad, en 2024. Además se encontró senderos históricos, un camino carril desde las minas hacia el norte, hacia el valle del río Copiapó. También hay que incorporar la ex estación de Chañarcito, parte de la línea férrea entre Copiapó a Caldera. Creo hoy día vamos a concentrarnos solamente al sector principal. Después veamos más de este distrito tan excepcional. Bien, aquí estoy en la mina San Ramón, una mina realmente histórica. Ahí vaya el río Copiapó, entre Caldera y San Pedro, pongamos aquí, hoy día cerca del camino hacia Barranquilla. Y esta mina, claro, era bastante interesante. Hasta hoy se vi dos painecillos y algo bien brígido, algo bien especial, la radio que anda por ahí, ¿no? No sé qué onda, pero bueno, ¿no? Un painecillo bastante rudimentario, ahí voy a mostrarlo, ¿no? Pero bueno, ¿no? Y el otro, claro, un poco más contundente. Yo, si no me equivoco, antes tenían uno mucho mejor, mucho más grande, ¿no? Y bueno, eso se quedó de la mina San Ramón en una veta norte-sur o un grupo de vetas norte-sur que cruza aquí el valle río Copiapó y donde, bueno, también donde vimos o donde existe la mina Rosario, por ejemplo, aquí, ¿no? Los depósitos son vetiformes con dos direcciones principales de las vetas, norte 25 west y norte sur. Se ubica en plena cordillera de la costa. La distancia a la costa en línea directa son solamente 26 kilómetros. La roca de caja es el batolito costero.
Aquí generalmente son dioritas a dioritas quarcíferas del Plutón Cerro Morado. Dataciones radiométricas muestran edades cretácicas alrededor de 133 millones de años de edad. Entonces la típica fase de la cordillera de la costa. Interesante es que existe una continuación de la mineralización hacia el norte, solamente interrumpido por extensas llanuras y el valle del río Copiapó. El distrito minero Lechuzas y Relincho parece ser la directa continuación. Igual se ve bien aquí el pique, allá la rampa, la máquina y claro, los minerales aquí, cobre, mucha calcita, ¿no? Nuevo ahí, ¿no? Y ya, aquí un labor un poco más artesanal, no sé todavía o tiempo atrás trataron para sacar algo. Bueno, eso es típico, seguramente tiene que ver algo. Voy un poco esquivar eso ahí. Bueno, y al lado de eso, cuidado un poquito. La cosa tipo embudo no es siempre lo más estable. Otro pique seguramente igual con una estructura antes. Imagínate eso, y eso es una joyita, claro. Nunca faltan un par de artefactos. Nunca falta el sillón minero. Ya aquí no se puede utilizar. Tiempo ya botado en el desierto. También siempre aquí, en realidad la pregunta, ¿dónde comienza basura? O limitar entre basura, historia y, en este caso, arte. ¿No? Creo en blanco y negro, en monocromo, mejor dicho, la cosa va, pero más que perfecto. Vamos a ver. Ahí el campamento más moderno. Algo así, ¿no? Claro, reutilizaron ahí hasta los ladrillos antiguos. Bien bonito ahí el peinecillo y ahí todavía se nota los restos, los bases de la máquina, ¿no? Siempre perpendicular y ahí se nota la rampa todavía del despacho, ¿no? Bien bonito este conjunto, rampa, base de la máquina y peinecillo con el pique.
Tectónicamente está en 20 kilómetros a distancia la falla de Atacama y 10 kilómetros a distancia la falla Poblete, para nombrar los dos megaestructuras probablemente relevantes para la formación de las vetas aquí en San Ramón o Chañarcito. Las vetas tienen valores relevantes en cobre, oro y fierro, además rico en calcita. Una particularidad de las minas es el problema del agua. La cercanía del acuífero del Valle del Río Copiapó produce y produjo que las minas rápidamente se rellenan con agua. Las minas con sus nombres como Caserón, Rosario, María, Glorita y adicionalmente los nombres históricos como San Ramón, Caserrones, Zorraquina y claro, Chañarcito, el nombre del distrito. En las cartas históricas como San Román 1892, Rizo Patrón 1906 y Arding 1919, este distrito está bien visualizado. Ese pique tiene agua abajo. Bien, veamos la profundidad. Aplicamos un poco de física básica. Ojalá a ustedes les gusta la física. No, es tan dramático. Ojo, nunca lo hagan así nomás. Es peligroso. Y alguien podría estar abajo o en un ratito ustedes se encuentran abajo. Entonces, cuidado. ¿Cómo se puede calcular la profundidad? Claro, por el tiempo que requiere un objeto llegar al fondo. Tenemos siguientes datos. Aceleración de la Tierra 9,81 metros por segundo cuadrado. Es una aceleración, por eso segundo cuadrado. La velocidad se aumenta durante la caída. Tenemos un programa de edición de videos. Esos programas tienen una línea de tiempo para juntar los videos y son muy exactos. Me sirve para medir el tiempo exacto de la caída de la roca. Es una diorita por si acaso. Ahora el tiempo hasta el impacto tiene correlación con la profundidad. Se midió 3,25 segundos. Ahora, ojo, se mide dos cosas al final. Primero, el tiempo de la caída de la roca. Segundo, el tiempo de la vuelta de la onda de sonido del impacto. El segundo no es tanto. Como estamos hablando de 3 segundos, estamos hablando algo de 50 metros. Es decir, según la velocidad del sonido, estamos hablando de alrededor de 0,15 segundos, ya traspasando la exactitud de mi sistema de medición de tiempo. Pero sí graficamos la situación. Primero la curva de la caída, la aceleración. Llega abajo después de 3,1 segundos que corresponde a 47 metros. Ahora los 0,15 segundos de la vuelta de la onda de sonido. Y listo, tengo mis 3,25 segundos en total. Entonces el agua se ubica en 47 metros de profundidad. Por si acaso, la velocidad de la roca en caída durante su impacto tenía 110 kilómetros por hora de velocidad. Solamente para entender qué peligro está dentro de una roca en caída libre. Creo, el año atrás hicimos lo mismo en un pique mucho más profundo en Chañarcito. Abajo dejo el enlace. Minerales de la veta principal, ¿no? La veta principal.
Y están por oro y cobre, ¿no? Oro, cobre y... Bueno, tiene fierro. Ya, ya. Ahí hay otra, mire. Acá un poquito más peligroso hay que usar con casco. Sí, sí, vamos. Ahí nomás tengo que... Uno ya conoce la mina. Ya. Abajo, todo eso es mineral. Todo eso para allá es mineral. Claro. Todo eso para abajo. Claro. Eso está agua. Y eran labores antiguos, ¿no? Antiguo. Claro. Muy antiguo. Ya. Pero es hermoso. Nosotros hemos bajado hasta allá abajo y hemos sacado eso sí. Ya. Pero acá arriba, donde está, mire, ese palo. Sí. Sale un metal. Claro. Excelente, mire. De la veta principal, ¿no? Sí. Sí, mire. Aquí está toda la veta principal igual. Claro. Esta es la que da al oro. Ya. Mire. Ahí. Ese es el oro. Ya. Este es el que da. Ya. Al oro. Mire. Y ahí tienen... Este es metal de oro. Claro. Es una piedra que sale del oro. Todo este oro. Mire. Ya. Esta es una veta que va cruzando para allá. Ya. Y llega hasta allá arriba. ¿Y cuánto tienen? ¿Como 4, 5, 3, 4, Sí, 5? no, tiene 13,2. Ya. Está a 200 lucas, Ya. 200.000 pesos en esta temporada. Qué bien. Es muy bueno el oro para pagar. Ya. Mire, venga para acá. Ahí si le quiere llevar una muestrita. Mire, este igual que sale. Harto, por oro fino este. Ya. Este es lo que sale por oro fino. Ya. Qué bonito. Y aquí está este. Este es un rajo nuevo. Este es un rajo nuevo. Ya. Este es mineral nuevo de esta Claro, ahí están comenzando ya. Sí. Sí, bien, todavía hay algo, ¿no? Ahora viene la máquina, Ya. desarma todo esto, Ya. se lleva. Ya. No, es una labor muy bonita. Ya. Es una labor muy hermosa que Ya, se hace aquí en Chile. Ya. ¿No? Excelente. No, Sí, pero que mira, eso tiene aquí nomás, ¿no? Sí, Y- ¿quiere llevar su mochila para...? Sí, Ya. pero yo... Ese que tenían así es suficiente. Ese que tenía recién en la mano. Pero voy a volver un día, Sí, capaz, vuelva para nomás. sacar un poco más en detalle. Sí. Ese era bueno. Y capaz una de las negras ahí. Ahí lo vamos a Espectacularita. metal bueno, bonito, hermoso. Ese es como de segunda. Este Claro. es el material de segunda. No hay que ahí. Claro, hay mire, mucho. va toda la parte del cobre. Sí. Esa parte. Ese es oro Ya. y esta es brillantina. Ya. Es como un espejo. Ya, espectacularita, así, ¿no? Ese es como la segunda. Este es como es como para el oro. Eso, Ya, eso ya. se va en materiales como es más feo. Pero aquí hay un material lindo, hermoso. Ya, sí. Mire. A ver. Peso específico bastante. Sí, mire. Sí, está bien. Mire. Así Claro, esos ahí, materiales. ahí, eso de es cobre. suficiente, no para no saquear toda la mina acá. No, saqué no, pero un material bonito que se presenta. Ya, está súper bien. Todo esto es bien pagado. Ya, Aquí en claro, Chile. claro. Acá en Chile es bien pagado. ¿Y dónde van a Enami? Sí, en Ami. No, pero es que nosotros ya mandamos, ¿cuánto? 38 toneladas. Ya, ya. Y de esta mandamos Ya, 27. ya. Pero los cambiamos a otra Ya, mina que ya. es para la cordillera. Es una Ya. parte más preciosa que se llama la Laguna Santa Rosa. No, y eso es un poquito. Es así Claro. a lo que hay allá. Claro. Acá, mire, ahí, donde estamos ahí abajito, es del porte de ahí a la escalera Ya. hasta por acá. Claro. Es un winche grande Claro. que llega hasta por allá, mire. Sí, sí, sí. Uno baja allá, mire. Allá. Claro. Allá está el túnel Sí, claro, el pique va- y el... que llega hasta acá. Claro. No, sí, y también llega hasta allá. Ya. Hasta allá Claro, arriba. claro, al otro lado, Sí. ¿no? Entonces- Pero ya no se puede bajar completamente. No, ¿no? antes. Bien, pues. Ya. Pero yo llevo ahí a su campamento. No, ahí no. Muchas gracias. Ya, muchas Que gracias. esté muy bien. Bien, amigos de GeoVirtual2.cl. Eso era para hoy. Me falta un montón de ese sector, por eso voy a realizar seguramente otro video con más ruinas, más vetas y más geología. Chao, amigos de GeoVirtual2.cl. Hasta ojalá en la próxima semana.